Listo, vamos a hablar un poco de qué son las finanzas personales. Y el concepto preciso de esto es la gestión de los recursos económicos para poder alcanzar un objetivo financiero. Es decir, de entrada sabemos que la forma como gastamos nuestro dinero nos tiene que conducir a un objetivo, sea a corto plazo y a largo plazo. Es decir, nosotros no solamente vamos a trabajar y um, pagar el mes a mes, sino también tenemos que tener un norte hacia dónde nos está conduciendo nuestro dinero o hacia dónde queremos qué planes tenemos con el dinero que estamos ganando. Y es esencial porque esta obviamente afecta la calidad de vida que tenemos y el bienestar financiero. Y vamos a hablar por qué esto es importante. ¿Por qué entonces estamos hablando de finanzas personales? Dato curioso, en Colombia, en las pruebas PISA que hacen, de este indicador de finanzas siempre estamos rajados. Inclusive hay un consenso de la importancia desde la escuela, desde los colegios, hablar de cómo los niños para que pueda impactar positivamente ya en el adulto, ¿no? Ser conscientes desde pequeños la forma como gastamos los recursos que tenemos a la mano. Y número uno, de por qué es importante y es para poder evitar esas deudas innecesarias. Y es que muchas veces, por no tener como esa planeación, ese control de nuestros gastos, incurrimos en deudas que muchas veces no tenemos control de las que tenemos, ¿no? Entonces, se nos acumulan con el tiempo esas deudas y por eso es importante hacer una correcta gestión de los dineros. Número dos, afecta nuestra vida crediticia. Si queremos tener una inversión a largo plazo o queremos financiarnos, obviamente tenemos que tener mejores condiciones financieras y crediticias para poder adquirirlo. Número dos, porque nos prepara para los imprevistos. Y sabemos que nosotros cuando vamos creciendo, creamos la conciencia de tener un fondo de emergencia. Y esto es importante porque no se sabe qué va a pasar mañana, si se acaba el mundo, si estaremos juntos. No se sabe qué pasará mañana. Entonces es importante tener un fondo de emergencia. Número tres, el bienestar personal. Y hay un dato interesante que hizo la Asociación Americana de Psicología y es la importancia del bienestar social. Es decir, cómo en una encuesta el 64% de los adultos declararon que el dinero es una fuente importante del estrés de su vida. Y la única forma de poder predecir esto o poder controlarlo es combatir el estrés a través de tomar medidas. ¿Y cómo tomamos medidas para eso? Tener habilidades y conocimientos para poder gestionar nuestros gastos, ¿no? De saber cómo vamos a ahorrar y dónde vamos a invertir, lo cual nos ayuda a tener como objetivos claros a la hora de poder hacerlo. Y sobre todo, y lo más importante de la gestión de financiera es alcanzar esos objetivos. Es decir, yo tengo que tener una meta de vida a largo plazo para poder comprar una casa, para poder ahorrar, no sé, si quiero hacer una maestría, un doctorado. Y por eso es importante establecer un plan financiero. De allí la importancia de hacer compras inteligentes, inversiones inteligentes a la hora de hacer finanzas personales. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hablar de finanzas? Rápidamente, número uno, los ingresos, que es todo lo que recibimos, ya sea de trabajo, de inversiones, a través de los emprendimientos. Número dos, los gastos, que son esos desembolsos de dinero para comprar y satisfacer nuestras necesidades básicas o de lujo. Número tres, el presupuesto. Y eso es el centro de esta conversación. El plan financiero que nos va a detallar cuánto nos ingresa y cuánto gastamos de eso. ¿Y por qué es importante ese presupuesto? Normalmente es muy fácil controlar lo que tenemos o lo que nos ingresa, pero no es tan fácil determinar cómo se nos va el dinero. Llegamos al yo que hice la plata, no sabemos. El otro concepto interesante es los rubros y es esas categorías y esos nombrecitos que le damos a los gastos, es decir, si es de alimentos, si es de vivienda, si es en transporte, si es de salidas, esas categorías que dividen mis gastos para poder tener un control y un análisis de las finanzas. Es decir, a la hora de hacer gastos, yo no solamente, ay, no, yo sé lo que yo tengo en la mente lo que gasto, pero sí es importante numerar esos gastos, darle nombres y apellidos dentro del presupuesto que nosotros estamos estableciendo.
Y luego viene otro concepto, es el ahorro, inversión y deuda. El ahorro es esa reserva de dinero que nosotros tenemos, es decir, una partecita de nuestro ingreso que destinamos para una emergencia o para alguna meta específica que estamos ahorrando. Y de entrada, importante que todo ahorro tenga un nombre. Es decir, si yo voy a destinar 50.000 pesos mensuales o 10.000 pesos, yo tengo que tener un norte de para qué es eso. Si es para un fondo de emergencia, si es para un viaje que tengo programado, si es para, no sé, para una enfermedad, algo específico. Yo tengo que darle nombre y apellido a ese ahorro y a esos 10.000 pesos que yo voy a destinar a ahorrar. Inversión, y es ese dinero que colocamos en el mercado a través de diferentes instrumentos financieros para que nos genere más ingresos. Ahí van las acciones, son bienes raíces, fondos de inversión, etcétera. Y las deudas, que son obviamente aquello que debemos, el dinero que le debemos a una persona, a una entidad financiera, y puede ser buena o mala, sí. Las deudas pueden ser buenas o malas. ¿Cuándo son buenas o malas las deudas? Son buenas cuando se utilizan para adquirir activos que generan ingresos o planean tener un aumento en el ingreso a futuro, a corto, mediano plazo o a largo plazo. Una hipoteca, tal vez de una compra de una casa. ¿Por qué? Porque puede apreciarse el valor. O un crédito educativo porque yo aspiro a incrementar mi base de salario en el largo plazo. La deuda mala es solamente la que se utiliza, que no genera ingresos y que tiende a depreciarse. No sé, los saldos que normalmente tarjetazo para un crédito de algo que de verdad, consumos de ropa, maquillaje o cosas que no tenemos, que al final no nos va a generar ningún tipo de ingresos a mediano y a largo plazo. Entonces, aquí entramos a la parte que me encanta a mí y es, de verdad, somos racionales a la hora de comprar. Y les voy a hablar un poco de historia porque me encanta este tema. Y es que cuando yo estudié economía, yo recuerdo que la primera clase nos llega el profe y nos dice, mira, los seres humanos somos los homus económicos, es decir, el hombre económico. Somos 100% racionales a la hora de tomar decisiones y nos dieron el cuento de los de antigüedad, que nosotros como seres humanos somos 100% racionales porque tenemos información completa, porque tenemos las preferencias consistentes y tenemos toda la información del mundo para tomar la decisión, y la decisión que tomamos es 100% racional, nada influenciado por la emoción. Pero después de los años 70 viene un concepto que popularizó el famoso Daniel Kahneman y es la economía conductual. ¿Y qué es esto de la economía conductual? Esto enlaza la economía con la psicología y nos dan a entender que no siempre las decisiones económicas de las personas tienen un enfoque racional. Es decir, cuando hablamos de finanzas y de dinero, uno piensa que es más mente que corazón. Y no, en realidad es más corazón que mente, porque nuestra racionalidad es limitada. Muchas veces los individuos no tenemos toda la información completa a la hora de tomar decisiones. Hay unos sesgos cognitivos, inclusive hay influencias sociales que pueden verse afectadas por la norma del grupo, por el contexto social donde nos desenvolvemos. Y también hay preferencias inconsistentes, es decir, no siempre tenemos los mismos gustos a lo largo del tiempo y en los diferentes contextos. Y por eso no podemos decir que en las finanzas es más lógica que irracional que corazón. Muchas veces, y la mayoría de las veces, el corazón tiene un poder impresionante a la hora de tomar decisiones y las emociones influyen muchísimo. Y eso lo conoce las finanzas conductual, y por eso hablamos de un concepto muy utilizado en psicología. Si hay psicólogos acá me pueden validar la información, y es el modelo del feeling. Es decir, el modelo del feeling se centra en la importancia de reconocer nuestras emociones a la hora de tomar decisiones. Aquí lo que dice es que primero nosotros tenemos la emoción, luego el pensamiento y después la acción. En ese sentido, las emociones y los sentimientos, los pensamientos que tenemos, derivan a la acción que tomamos y nos lleva a decir, compro esto. Y esto que hablo, lo conocen muy bien los que hacen marketing y lo que hacen los neuromarketing, ¿no?
¿Por qué? Porque todo lo que nosotros compramos muchas veces es influenciado por el marketing. Por ejemplo, la publicidad, los colores, las imágenes, los sonidos. Hay departamentos solo específicos para saber qué tipo de olor va a tener la tienda para generar cierta atención del área del cerebro y poder generar un estímulo positivo y una emoción positiva, impulsar la compra. Los productos, no sé, el diseño de algunos productos muchas veces tiene que ver con esa perspectiva sensorial para poder generar que el consumidor compre. La experiencia que tiene el cliente en una tienda. Hay una teoría muy interesante y es que cuando tú entras a una tienda, cada departamento lo ubican muy bien pensado. No es que las carnes están aquí por alguna razón. Todo eso es ciencia, eso es marketing, neuromarketing. Por ejemplo, los precios más altos en el supermercado siempre están al ras de la vista. Los precios más bajos siempre están en la parte de abajo de las vitrinas. Y sobre todo hay también una teoría de que los carritos del súper siempre tienen una inclinación a llevarse al lado, nunca van en línea recta, siempre se inclinan al lado. Y eso es una razón es para que las personas se desvíen y compren más. Todo lo que uno piensa, ay no, eso es una falla del supermercado. No, en realidad todo está fríamente calculado por el mercado, porque saben muy bien que todo lo que las emociones pesan dentro de la decisión que uno va a tomar. Entonces, ya que las emociones juegan un papel importante dentro del dinero, es importante analizarlas. Y las emociones que más impactan a la hora de comprar son las emociones negativas. El miedo, la ansiedad, la inseguridad generan gastos irracionales y muchas veces son impulsivos. Por eso los grandes expertos dicen que hay que tomar y esperar 24 horas antes de realizar una compra impulsiva. Y puede ayudar esto a poder generar y ser más consciente de verdad que ese gasto no sea por emoción, sino también producto de un proceso de racionalidad. Por ejemplo, la emoción más influyente a la hora de comprar es el miedo. Y hay un concepto muy utilizado que es la aversión de la pérdida. Es decir, perder 100,000 pesos es significativamente más fuerte en magnitud que ganar los mismos 100,000 pesos. Y esa compra de pánico es muy popularizada, por ejemplo, yo no sé si se recuerdan cuando nos dijeron del COVID-19, que nos iban a encerrar, que se acababa el papel higiénico. Nadie, todavía no sé por qué razón pasó eso y la relación que dieron, pero ese pánico, ese miedo derivó a compras impulsivas basado pues en la emoción de esa emoción negativa. También la codicia, ¿no? Puede llevarnos a asumir riesgos excesivos porque consideramos que tal vez invertir en esto nos vaya a generar una fortuna grandiosísima y se nos olvida tomar todas las medidas racionales a la hora de tomar las decisiones, las compras impulsivas. No sé, yo quiero comprar una prenda que no necesitamos simplemente, o un libro, ahí me incluyo, simplemente porque estoy de buen humor o yo quiero comprar algo porque me siento triste y yo quiero compensar ese mal día que me fue en el trabajo comprando. Y por eso, sobre todo, hay una parte interesante aquí, es la sobrecarga de información. Cuando estamos con mucha información y datos, a veces tomamos decisiones o no tomamos decisiones simplemente por ese gran sesgo que tenemos eh, de estar expuesto a mucha información. Entonces, ¿cuáles son los principales errores que nosotros cometemos? Y yo me incluyo porque también he sido víctima de esto. Es gastar más de lo que ganas. Y puede parecer obvio, pero, y escuchamos muchísimo, no gastes más de lo que ganas y se acabó. Eso es todo las finanzas personales. Y tenemos que ser conscientes de cuáles son los gastos que tenemos. Y eso es lo primero, de ser conscientes que el ingreso que tenemos es limitado y por ende los gastos que tenemos tienen que ser limitados y en concordancia a esos ingresos que tenemos. No necesitamos más cosas para poder ser felices, pero deberíamos inclusive, por eso el segundo error que cometemos es no tener presupuesto, tener todo en la mente. Y hay personas que dicen, no, es que odio los presupuestos porque van en contra de mi naturaleza, me siento, soy víctima del sistema.
Pero el presupuesto es importante porque si no estamos solamente gastando, por lo general, como les decía, es fácil saber cuál es el ingreso que tenemos, pero es difícil rastrear esos gastos. A menudo son gastos que son tan pequeños que es lo llamado gastos hormigas que no sabemos. Las suscripciones, las salidas a comer, los aportes que damos eh, para que los compañeros no sé, los cumpleaños de los compañeros, eso debe ser ilegal, no mentira. Pero hay muchos gastos hormigas pequeños que van sumando, ¿no? Número 3, y es no tener un fondo de emergencia. Las personas, y yo he tenido que hacerlo muchísimo, muchísimo, este tipo de cosas de no tener un fondo de emergencia por mi forma de pago. O sea, yo trabajo por OPS y muchas veces en los proyectos no me pagan puntual. Y yo tengo que siempre tener mi reserva por si acaso 2 o 3 meses me dejan sin pago. Ya he tenido que aprender, y no solamente para eso, sino por viajes no programados, por alguna enfermedad. Siempre tengo que tener un fondo de emergencia para casos puntuales de esto, de mi situación, ¿no? Pero sí, sea que tengas un contrato como yo por OPS o no, pero sí es importante tener un fondo de emergencia. Simplemente es como un seguro contra las deudas, porque siempre va a aparecer los inesperados, los imprevistos. Nos cancelan el contrato, hay una enfermedad, hay una emergencia en el hogar, las motos se daña cuando nos pagan, pasa mucho. Eh, si tenemos mascotas también, las facturas de la veterinaria, en fin. Hay muchas cosas que va a aparecer de emergencia y es bueno tener como ese fondo específico para los gastos que se puedan generar. Entonces, hay otro muy utilizado y es el estilo vida Greg. Yo no sé si ustedes han escuchado, y es que cuando más ganas, más gastas, ¿no? Pasa mucho. Pero muchas veces esto se debe a que queremos tener una vida por encima de nuestras posibilidades y no hay como un control de lo que tenemos. Y yo recuerdo, y eso me pasaba, yo cuando mi primer sueldo era de, no sé, 300.000 pesos, medio tiempo donde me pagaban. Y yo recuerdo que a veces yo sentía que o sea, sentía que me rendía más el dinero. Y yo he sido víctima de eso. Obviamente, a medida que tú vas creciendo en edad, también llegan nuevos compromisos, pero sin saberlo, a veces aumentamos el estilo de vida que tenemos, descuidando las prioridades o los intereses, no sé, los objetivos que tenemos en el mediano plazo. Por eso es importante cuando tenemos un trabajo, siempre definir qué quiero hacer yo en el mediano plazo y qué quiero hacer yo en el largo plazo. Algo también interesante es no ahorrar ni invertir, ¿no? No destinar parte del ahorro. Y sé que esto no siempre puede hacer, o sea, a veces cuando tenemos dinero limitado, es muy difícil pensar en ahorro, es muy difícil pensar en inversión, pero sí es bueno tener como un hábito, no sé, de 1.000 pesos, de 2.000, o algo que esté dentro de nuestras posibilidades de hacerlo, cuando se pueda hacer. Y usar, por ejemplo, también los créditos de la tarjeta de crédito sin tener como control, pasar tarjetas sin medida de contingencia de cómo yo voy a pagarlo después. Eso también es un error que cometemos. Entonces, hablando de estos errores, ¿qué podemos hacer, no? A la hora de, no sé, de tener una mejor vida financiera. Y lo más importante a la hora de hacerlo, yo le digo, es tener un presupuesto, ya sea que tú lo tengas en una agenda, en una aplicación que se usa muchísimo. Yo uso Excel. Para mí, el patrón de vida es Excel. Entonces, algo sencillo, tengo mis ingresos. Ahorita más adelante les muestro la plantilla, se las va a compartir ahorita Giselle en el grupo también. Una plantilla básica. Los ingresos, los gastos, pero más que tener el presupuesto, sobre todo detallado, es hacerle seguimiento. Es decir, a medida que pasa el mes o la quincena, yo tengo que ir actualizando mi presupuesto de cómo voy en los gastos, si necesito hacer cambios en los rubros específicos, si gasté ya más de lo que tenía presupuestado, y
tener un monitoreo semanal, si es posible, o no tanto semanal. En mi caso yo lo hago semanal, o cuando veo que estoy pagando muchísimo algo con la tarjeta, yo dije, ¿de dónde salió esto? ¿De salida? ¿De qué rubro específico salió? Número 3, obviamente. Número 2, tener un gasto, decir, priorizar nuestros gastos esenciales. Identificar y priorizar nuestros gastos. ¿Cuánto voy a destinar en alimentos? ¿Cuánto voy a destinar en vivienda, en transporte? Y muchas veces, a veces toca cancelar suscripciones que no usemos regularmente. O también determinar si tenemos que, cuánto estamos destinando en comida, si estamos comiendo mucho por fuera, y tenemos que priorizar cocinar adentro en casa porque obviamente es un ahorro específico. Planificar muy bien esto, todo lo que nosotros gastemos. Y dentro de, hay algo que les voy a decir en infidencia, si están grabando, esto corre por mi cuenta. Yo muchas veces, en mi caso personal, yo no destino, no me van a funar por esto, ¿verdad, señores? Yo no siempre destino el 10% del diezmo porque en un mes específico yo no puedo cubrirlo porque generaron muchos gastos. Es decir, el diezmo es importante, ser generoso es importante, pero muchas veces no he podido darlo porque, no sé, la seguridad social se creció, he tenido que correr a otros gastos, hubo un viaje inesperado de trabajo y no he podido destinar ese porcentaje. Lo siento, personas de aquí, no me vayan a condenar, por favor. Pero eso es también parte de priorizar nuestros gastos, ¿no? De saber cómo yo puedo gastarme en este mes específico para que se adapte a mi necesidad, a lo que yo esté haciendo en un mes específico o cómo se va generando la dinámica de mi vida. Algo interesante también es planificar las compras. Llevar un listado de las compras ayuda muchísimo porque si no tenemos el norte de qué voy a comprar y voy al de uno termina metiendo en ese carrito de todo. Uno mete hasta lo que no iba a comprar. Ay, yo también me acordaba que lo necesitaba. Pero es importante planificar las compras antes para poder llevar el norte y cuánto puedo presupuestar para esa compra a la hora de ir al supermercado y seguir, obviamente, si es posible, estrictamente ese plan. Comparar los precios, no siempre una tienda, ya uno cuando va creciendo, uno sabe qué comprar en el de uno, qué comprar en el ARA, qué comprar en la Olímpica, unas cosas, uno va aprendiendo la resiliencia de ser adulto porque uno compara los precios, ¿no? Entonces ya uno sabe dónde vende mejor la carne y cuál es más barata, ya uno tiene ya esa habilidad innata como supervivencia de ser humano. Y también ahorrar primero, o sea, creo que un hábito que yo he heredado muchísimo de mi hermana, o sea, siento que mi hermana es crack en este tema, más que yo, y es ahorrar primero, o sea, ella es la costumbre de ahorrar muchísimo y después me miro cómo voy a gastar, pero yo tengo que siempre tener hacia dónde voy a conducir y si esta salidita, este fin de semana afecta el plan que yo tengo para el mes, para el mediano plazo o largo plazo, si yo a mí me tocó cuando me tocó hacer la maestría, eh, restringir muchísimos gastos porque mi prioridad era terminar la maestría sin deudas. Y eso obviamente fue un sacrificio de no salir porque cada salida son 50, 100, entonces ya uno calcula eso. Y también va en concordancia de planificar nuestros nuestro futuro, hacia dónde quiero llegar en el mediano plazo y cómo me veo yo, estableciendo mis objetivos claros dentro del presupuesto. Yo tengo inclusive dentro de mi presupuesto cuáles son las compras que quiero hacer en el año y cómo voy a hacer para poder pagarla, porque el dinero no entra mágicamente. Entonces uno tiene que gastar en concordancia a esas metas que uno tiene. Entonces, ahora sí, con esos tips, yo no sé si ustedes han dicho estas frases, lo doy, lo quiero, me lo merezco, está en oferta, tengo que aprovechar. Y un dato curioso, a mí me ha pasado muchísimo que un amigo me dice, amiga, él no es podcaster, él no es nada de eso. Y me dijo, amiga, hay un micrófono de podcast en descuento. Y se lo compró.
O sea, literal, él no es podcaster, no es influencer, no es nada de eso. Y él se lo compró, simplemente porque estaba en descuento. Cosas que pasan, después obviamente estaba arrepentido, después de la reprensión, pero no siempre, o sea, yo sé que trabajamos duro y a veces es desmotivante, recordemos las emociones, uno siempre dice, ay no, pero es tanto que trabajo y no veo el resultado, yo entiendo, eso frustra. Y sí, nos esforzamos, pero también algo que afecte la parte financiera y genere mayor estrés a mediano plazo, porque el estrés de yo no sé qué hice dinero es mucho mayor, vale la pena saber si de verdad merece la pena en nuestra cuenta bancaria destinar ese dinero para para eso que queremos hacer. Lo voy, lo quiero, obviamente la forma de combatirlo es 24 horas. Tómense 24 horas para analizar si de verdad ese gasto que van a hacer es una compra racional. Y aunque esté en oferta, no significa que sea una oportunidad para ti si no lo necesitas. No sean como mi amigo, no compren algo de podcast si ustedes no son podcasters, no lo necesitan. Es un pequeño capricho, ay sí, es un capricho, uno al año no hace daño, pero muchas veces estos caprichos se acumulan con el tiempo. Y si nosotros lleváramos un registro de cuántas veces nos hemos complacido con un capricho, verán cuánto sumamos. Y lo más importante a la hora de tomar este tipo de decisiones, y antes de comprar, le doy como un tip ahí súper rápido, antes de comprar, pregúntense, ¿realmente esto es lo que yo necesito? ¿De verdad esta compra es una necesidad o es un deseo? ¿Esta compra me va a ayudar a, al futuro o a lo que yo necesito, una necesidad básica que yo necesito? ¿O de verdad yo necesito hacer una pausa para pensar si es algo importante en este momento? ¿Lo puedo permitir? ¿Encaja dentro de la compra de mi presupuesto actual? Y si yo altero ese presupuesto, ¿de qué rubro va a salir? Recordemos los rubros también. En este mejor, o sea, analizar si este es el mejor precio, ¿no? Si ese es el precio para lo que nosotros queremos y si de verdad puedo esperar para comprarlo después o estoy comprando por razones emocionales. Entonces, eso es como lo que yo le sugiero a la hora de hacer compra. Ok. Entonces, yo tenía como un taller táctico, pero creo que por el tiempo y por hablar demasiado no nos va a dar chance. Aunque el taller son 5 minutos, en Hagámoslo, realidad. hagámoslo. Son 5 minutos. Yo los voy a poner a prueba a ustedes si están prestando atención. Recuerden. Este es el caso que vamos a hacer. O sea, en grupitos, lo único que van a hacer es analizar el caso del señor Juan, que tiene 35 años, que es un empleado de oficina, que gana 2.500.000 y gasta 2.800.000. No sé cómo lo hace, la verdad, lo admiro, es un crack, un referente. Y lo que van a hacer es identificar los principales errores que tiene el señor Juan y qué soluciones ustedes, de acuerdo a todo lo que yo le he dado, le sugieren al señor Juan. Entonces, voy a tomar una fotito aquí rápida de esto, lo mando al grupo de Jensismo, por si acaso no le alcanzan a tomar fotitos. Yo creo que en 5 minutos ustedes en la charla identifican esos errores, proponemos soluciones y volvemos a la sala principal. ¿Les parece bien? Listo. ¿Qué pudieron darse cuenta? Pues los que pueden escribir en el grupo, los que quieran también, no sé, decir algo por el micrófono, rapidito. ¿Qué errores identificaron en Juan? ¿Todos somos Juan? ¿Qué errores identificamos? Los grupos pequeños. ¿Qué se pudieron dar cuenta de la vida de Juan? Sus Mi a compañera nosotros. auditora. Ah, bueno, ¿esto cómo va? ¿Por No, no, orden? no, hágale, hágale. Dale, dale, Sal. Mi compañera auditora y yo Ajá, definimos que Juan gasta más de lo que gana, es total. muy emocional y no tiene presupuesto. Y Total. había otro error, pero no me acuerdo cuál. Súper, totalmente, totalmente. Son los no tienen presupuesto, gastar más y ni siquiera tienen un fondo como de emergencia, las deudas de tarjeta de crédito son altísimas. ¿Qué otra cosa se dieron cuenta, además de estas?
Una muy común, y es que la gente Ajá. usa las tarjetas de crédito, adquiere una deuda y teniendo un ahorro con que pagarla, no la paga y sigue pagando intereses, porque ahí dices que él tiene unos ahorros y le alcanzan Ujú. para pagar su tarjeta de crédito y aún así sigue pagando todos esos intereses. Eso es un error muy común que la gente comete con las tarjetas de crédito. Totalmente, sin más que agregar. ¿Qué soluciones le pueden dar a Juan? ¿Qué consejo le darían a Juan? En nuestro equipo Ujú. decidimos enseñarlo a que todos los días anote lo que gaste, así sea un caramelo de 100 pesos. Y eso, y el revisar todos esos gastos al final de la quincena le va a permitir saber cómo destinar el dinero. También antes de recibir su pago, ya que él recibe un pago fijo cada quincena, saber para dónde va a llevar el dinero. Le recomendamos hacerse preguntas antes de hacer las compras. ¿Qué pasa si no lo compro? ¿Lo necesito? ¿Lo quiero o lo necesito? Totalmente, Gabriela. Gracias. De verdad, es un súper consejo para Juan y para todos. Jessica nos dice, nos lleva una buena administración de los recursos, como su sueldo no le alcanza para sobrevivir el mes, se endeuda. Soluciones, llevar una lista de sus gastos, salir de sus deudas primero y dejar de gastar en cosas innecesarias. Totalmente de acuerdo. Y se dieron cuenta que muchas veces, Juan, hemos sido nosotros, sin tener un presupuesto, sin saber eh, dónde está gastando. Importantísimo tener un ingreso extra, es decir, no colocar todos los huevos en una sola canasta, sino también diversificar en la medida de lo posible nuestras fuentes de ingreso. Eso es clave también en una vida financiera saludable. Entonces, bueno, de verdad quiero agradecer antes de cerrar esto que ya está casi, yo quiero terminar mi intervención. Yo sé que hay preguntas, pero me les robo unos minutitos más para cerrar este tema con algo clave que de verdad no me quiero ir sin decírselo. Número uno, y este es el momento rebequendo de la noche, y es número uno, controlar los gastos no es ser duro. Es decir, no estoy incentivando a la gente dura y a la gente que no le gusta gastar, no. Sino también estoy incentivando a ser sabios a la hora de tomar decisiones financieras y ser prudentes a la hora de gastar. Al hacernos estas preguntas que ya ustedes mejor que yo lo han dicho, Gabriela y todos aquí, es importante hacernos esas preguntas para tener como la eficiencia y la forma efectiva de optimizar nuestros recursos. Recuerden nuestro llamado de ser generosos, o sea, yo estoy incentivando, sí hay que ser generosos, sobre todo es una virtud importante que cultivar como hijos de Dios. Nuestro dinero, nuestro tiempo, la forma como gastamos también nuestros talentos, es un compromiso que tenemos con la obra de Dios y por eso es que es importante que apoyen a Jens, aquí muy cuña publicitaria. Número 3, las finanzas sí son un asunto del corazón, es decir, la forma como manejamos nuestro dinero refleja nuestras prioridades, y refleja a qué le estamos dando más relevancia en nuestra vida. Y por eso tenemos que recordarnos el verdadero valor, que el verdadero valor que nosotros tenemos no es tanto del dinero que tenemos en la cuenta, ni en la acumulación de dinero, sino también en la integridad y el propósito de vida y la identidad que tenemos en Dios. Administrar el dinero es una forma de glorificar a Dios, así que es importante no solamente administrar los dinero por mí, sino también porque es una forma de adorar a Dios. Y número 5, controlar el dinero y que el dinero no nos controle. Por eso es importante todas estas herramientas, porque si no el dinero va a definir qué acción tomo yo y qué decisión. Si no, mis emociones van a determinar qué es lo que yo voy a gastar y cómo me sienta, mis sentimientos van a interferir en las decisiones que yo tomo. Y no, yo voy a tener control del dinero. Entonces, con esto, le vamos a mandar una plantilla a ustedes de Excel, los que quieran usarla. Obviamente no es como un, una carga de fuerza. Es una plantilla súper sencilla, de que ustedes van a poder anotar es esta plantilla, ustedes van a poder anotar sus
gastos fijos, las deudas que tienen, los lujos, cuántas salidas pueden hacer. Recuerden que no siempre tienen que salir los fines de semana. Ahí le estoy diciendo. El skincare, importante. Yo ahorita lo que estoy haciendo es presupuestar el skincare porque cuando se acaba una cosa, se acaba todo. Entonces lo que hago es cuánto puedo presupuestar mensual para el skincare. Cuando ya llega el momento de comprar el protector y toda la cosa, ya tengo como el bolsillo ahí creado. Creen bolsillos, no tengan todo en disponible. Porque a veces cuando uno ve toda esa plata ahí en el disponible, tengo plata, pero en realidad no tenemos. Entonces, y aquí yo en esta columnita tengo el saldo pendiente, que es a medida que yo voy gastando, voy colocando cuánto me queda gastar en ese rubro específico. Y semanalmente lo voy monitoreando. Y automáticamente acá les va saliendo el valor que tienen disponible. Y bueno, más adelante podemos profundizar en esta plantilla, pero si quieren asesorías personalizadas con tiempo, vamos a ver si se puede, si nos da el tiempo, pero claro que sí, pueden contar conmigo y me apoyo. Así que bueno, gasten mejor, chicos, sean conscientes de su dinero. Y es todo por hoy. Gracias por escucharme.